pero está bien, sí, dato mata relato. Entonces, el programa, la promesa del presidente Gabriel Boric cuando era candidato era que nos iba a llevar a un seguro universal de salud. Está en su programa de gobierno. Y yo entiendo, la contingencia lo supera, hay que ser pragmático, y yo estoy de acuerdo con la ley corta, lo digo al tiro porque yo me mojo el potito, no había otra manera de hacerlo. Pero la promesa que ustedes hicieron en cuanto campaña está absolutamente en el otro polo de lo que estamos revisando ahora. O sea, es absolutamente lo contrario. O sea, quienes votaron por ustedes pensando en que ustedes iban a reformar el sistema de salud y lo iban a llevar a un seguro universal público, la verdad es que deben estar con la guata apretada. Sí. No sé si tiene algo que decir a eso. Sí, claro. A ver, el programa, entiendo, del presidente Boric habla de un seguro público 1 con seguros complementarios, ¿ya? Eso es lo que Y aquí estamos fortaleciendo las ISAPRES, pero aquí las ISAPRES quedan en un statu quo más participando de la cotización pública. Ya, o sea, si tú me permites, efectivamente dejemos confinado eso ahí. Ya, ok. ¿Cierto? Ya. Lo segundo, la contingencia no es menor. Claramente se recibió una contingencia que además era impredecible, o sea, no se podía prever, perdón. ¿Pero cómo no se podía prever si el fallo del TC es del 2010? Sí, no, pues porque nadie... Todos sabíamos que las ISAPRES iban a empezar a lloriquear en un mediano plazo. Pero ¿cuántas veces han habido fallo con efecto general? Si el problema es que el efecto general provoca un efecto sobre el sistema. Ese fue el punto más complejo, porque antes se fallaba caso a caso, ¿no? Y por lo tanto los efectos eran menores, eran contenidos. Pero el efecto general en 3 fallos, adecuación precio-base, GES y además tabla de factores, fue muy complejo. Que si el gobierno hizo esa promesa en la campaña era porque había medido de que el problema tenía que ver con un sistema que era poco sostenible. O que había que recaudar más y no presentar la reforma tributaria casi 8 meses después de haber asumido. Bueno, pero ahí sobre ese punto no me hagan hablar de política, que se me viene la beta parlamentaria. Sí sabemos, es que el que llega acá lo agarramos y le... No, pero mira, claro, es que el punto que tú estás planteando está bien aclararlo, porque la contingencia, efectivamente cuando uno hace un plan de gobierno es porque entiende que hay que modificar la estructura que está fallando, ¿ya? Pero cuando se te genera un problema que acentúa eso y no puedes dejar de sostener esa estructura, aun cuando sea mala, tienes que resolverlo para después entrar al fondo. Y ahí el gobierno se comprometió, hay un artículo en la ley que dice que al 1 de octubre tiene que ingresar un proyecto de ley que avance la diferencia, en eso. La diferencia que tenemos usted y yo, insisto, yo en esta le doy el crédito porque creo que la contingencia era complicada. O sea, FONASA no iba a poder absorber esa cantidad de pacientes y no podía permitirse que además cayeran prestadores como las clínicas que hoy día son prestadores de FONASA. Yo estoy pensando siempre en FONASA porque ahí se atiende la mayor cantidad de personas. La diferencia que tengo con usted, superintendente, es que este escenario no me diga que fue sorpresivo. O sea, los fallos, el supremazo viene ahora, pero desde el año 2010, incluso un poco antes, se venía diciendo que el sistema iba a colapsar en algún momento. O sea, no fue una cosa sorpresiva. En 2 semanas se viene abajo el mundo de las ISAPRES. O sea, si uno hacía un análisis de un decenio, uno iba a poder entender que el sistema en algún momento, con todas las decisiones particulares que se estaban tomando, las demandas colectivas y las decisiones del TC, en algún momento las ISAPRES iban a llegar a este escenario. Eso es lo que yo creo. Si no tenemos diferencia en eso. ¿Ya? No tenemos diferencia porque efectivamente la medición en el tiempo era que esto no daba para más. No daba para más. Es que estamos de acuerdo. Lo que es sorpresivo es el efecto, ¿no? El efecto general de la sentencia. Porque eso adelanta el problema. Y nos coloca hoy día en tener que resolver esto. Déjeme decirle que en 2 años más vamos a estar discutiendo lo mismo. Es que por lo mismo con un tope de 10% no da tampoco. Por lo mismo, si los números no mienten. No está bien. Pero es un alza extraordinaria. No nos podemos pelear con las matemáticas. No está bien. Pero por lo mismo se plantea ingresar un proyecto de fondo en octubre. Ahora, cuando tú me dices lo del plan de... Yo lo dejé aquí como en el congelador lo del plan de gobierno y lo vuelvo a traer en la discusión. Porque una de las partes de este proyecto de ley se hace cargo del problema de FONASA respecto a las personas que vienen del mundo privado, con la modalidad de cobertura complementaria, que es FONASA y seguros complementarios. Ya vamos a ir a eso de FONASA, si es coherente, superintendente. solo termino, si es coherente con el programa de gobierno, perfecto, aun cuando no sea específicamente eso. Vamos a ir con